Descubre la fascinante capacidad de desencadenar auténticos milagros en tan solo 10 segundos a través del video de hoy. Te proporcionará una lente revolucionaria para convertirte en el arquitecto consciente de tu propia realidad. Inspirado en el legado del legendario Neville Goddard, un maestro espiritual que revolucionó el panorama del desarrollo personal con su perspectiva única e innovadora. Imagina esto, ¿sabías que solo 2 palabras mágicas, pronunciadas durante tan solo 10 segundos, tienen el poder de redefinir por completo tu destino? Es asombroso pero cierto. Hoy, vamos a revelar la técnica de oración más poderosa de Neville Goddard, un método que promete materializar cualquier deseo que albergue tu corazón. Todo esto se logra a través de la fuerza concentrada de 2 palabras, pronunciadas con una profunda intención y fe. Prepárate para desencadenar un auténtico tsunami de logros y magnetizar todo aquello que tu corazón anhela para tu existencia. Este viaje de 10 segundos puede transformar radicalmente tu realidad. ¿Estás listo para abrir la puerta a un cambio asombroso en tu vida? Vamos a descubrir juntos el poder de estas 2 palabras mágicas. Sé que puede sonar un tanto surrealista, especialmente cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables en nuestro mundo tridimensional. A menudo, nuestras metas parecen estar fuera de alcance. Pero permíteme asegurarte que gran parte de esto se debe a la programación mental que hemos recibido desde la infancia, un condicionamiento del sistema que nos rodea. Me gustaría que internalices esto: la prosperidad es nuestro derecho divino. No hay escasez para nosotros, ya que somos creaciones divinas destinadas a dar forma a realidades espléndidas. Estoy aquí para guiarte en este viaje, siguiendo las enseñanzas iluminadas de Neville Goddard y recurriendo al libro más venerado y difundido en la historia humana. Juntos, exploraremos cómo liberarnos de las limitaciones impuestas y acceder a la abundancia que nos corresponde por derecho divino. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, encontramos una verdad profundamente reveladora. Dios le dice a Moisés: «Yo soy el que soy». Este mensaje encierra un poderoso significado que debemos compartir con todos. Cuando comprendemos que yo soy va más allá de ser simplemente una frase, descubrimos la esencia divina, la fuerza creadora que impregna todo. Esta verdad nos lleva a la victoria, y juntos exploraremos el poder creativo que reside en el simple pero profundo yo soy. Pero la profundidad de esta verdad va aún más lejos. Dado que estamos esculpidos a imagen y semejanza de lo divino, poseemos la capacidad de manifestar todo lo que deseamos, siempre arraigados en el amor genuino. Es crucial entender que la semilla de toda creación reside en el poderoso mantra yo soy. A través de él, defines tu esencia sin permitir que otros dicten tu identidad. Estamos a punto de desentrañar juntos este conocimiento y empoderarnos para crear nuestras realidades, arraigados en la esencia divina que llevamos dentro. Integrar esto en tu vida puede ser el catalizador para experimentar milagros inimaginables. Aplica esta fuerza divina para transformar tu realidad afirmando con convicción: yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy merecedor de amor. Además, reflexionemos sobre lo que se nos revela en el Salmo, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Neville Goddard destaca en este versículo sagrado que yo soy va más allá de ser simplemente una afirmación, es la definición suprema del absoluto. Es el fundamento sobre el cual se sustenta toda la existencia, siendo el principio y el fin de todo, el alfa y el omega. Comprender esto nos permite tocar la verdadera definición de Dios. Yo soy trasciende una mera secuencia de palabras, albergando en sí una fuerza monumental. Es el núcleo creativo que da forma a todas las realidades externas, como se proclama en Efesios, capítulo 5, versículo 13, donde se dice que todo lo que se revela está iluminado por la luz. Cada creación, cada manifestación, está bañada por la brillante luz de la conciencia que se articula y revela a través de estas poderosas palabras. Esta conciencia, una entidad omnipresente, se manifiesta en diversas formas y grados, de manera similar a los distintos colores que la luz puede asumir. Estos colores, vibrando en diferentes frecuencias, son el origen de todo lo que percibimos a nuestro alrededor.
En el centro de todo esto, reside una verdad fundamental, la conciencia. Para facilitar tu comprensión, estoy a punto de compartir una técnica creada por Neville Goddard que te permitirá canalizar esa energía poderosa. Esta técnica te ayudará a sintonizar con las frecuencias más elevadas de la conciencia, permitiéndote acceder a un nivel más profundo de comprensión y manifestación en tu vida. Pero antes de continuar, te invito a afirmar en los comentarios: yo soy creado a imagen y semejanza de Dios. Ha llegado el momento de anclarnos en la realidad y desencadenar milagros. Esta es una verdad que el doctor siempre enfatizaba. Al abrazar plenamente la realidad, descubres que estás predestinado a experimentar la abundancia en su plenitud, destinado a alcanzar la verdadera prosperidad que va más allá de lo material, permeando también la salud y el amor. Puedes preguntarte por qué sucede esto. Simplemente porque Dios nutre un amor incondicional por ti, bendiciendo y enriqueciendo tu viaje de maneras maravillosas cada vez que te abres para recibir. Aquí es vital destacar un principio fundamental: Dios respeta tu libre albedrío, por lo que es esencial que elijas conscientemente abrazar el poder transformador contenido en la afirmación yo soy. Este acto de elección consciente es clave para abrir las puertas a la plenitud y la manifestación de milagros en tu vida. Puedes preguntarte por qué sucede esto. Simplemente porque Dios nutre un amor incondicional por ti, bendiciendo y enriqueciendo tu viaje de maneras maravillosas cada vez que te abres para recibir. Aquí es vital destacar un principio fundamental: Dios respeta tu libre albedrío, por lo que es esencial que elijas conscientemente abrazar el poder transformador contenido en la afirmación yo soy. Este acto de elección consciente es clave para abrir las puertas a la plenitud y la manifestación de milagros en tu vida. Ahora, permíteme compartir contigo un pasaje iluminado del libro de Neville Goddard, A su servicio, publicado en 1939, que resuena con esta verdad. Sumérgete en la pura existencia afirmando para ti mismo: yo soy, yo soy, yo soy. Repite estas palabras sin imponer límites ni condiciones, simplemente abraza la verdad que llevan consigo. Al hacerlo, te darás cuenta de que, como por arte de magia, las cadenas de los problemas que te afligen se deshacen, dando paso a un viaje hacia una profundidad y grandeza que trasciende en tu propio ser. Se dice que al confiar nuestras inquietudes a la mente universal grandiosa, encontramos resolución y armonía en nuestras vidas, una sabiduría que también se filtra a través de las palabras de la renombrada autora del movimiento del Nuevo Pensamiento, Florence Scovel Shinn. Bienaventuradas son las almas victoriosas. Con esta base establecida, estamos listos para sumergirnos en la técnica que tiene el poder de transformar tu vida. Y la buena noticia es que solo te llevará 2 minutos de tu tiempo. Aquí está lo que necesitas hacer: encuentra un rincón acogedor donde puedas relajarte y acomodarte, ya sea en tu sofá favorito o en tu habitación, un espacio donde reine la tranquilidad. Luego, cierra los ojos, respira profundamente y comienza a entonar, ya sea en un susurro o en voz alta: yo soy la abundancia, yo soy éxito, yo soy prosperidad. Escoge la afirmación que más resuene con tus anhelos. La técnica es simple: al inhalar, pronuncia yo soy, y al exhalar, completa con el atributo deseado. Presta atención a las sabias palabras de Neville mientras vocalizas estas poderosas afirmaciones. Comenzará a ocurrir una transformación mágica dentro de ti, una especie de expansión cuántica, un florecimiento de tu energía y conciencia espiritual. En este estado de meditación profunda, te sintonizarás más con esa fuerza vital espiritual que impregna todo. No dudes, no hay nada que perder. Al liberar las viejas barreras que ya no te sirven, simplemente se desvanecerán a medida que evolucionas. Este breve ejercicio, que solo te llevará 2 minutos, puede abrir las puertas a una nueva y poderosa transformación en tu vida. Esta técnica es una joya de eficiencia, requiriendo solo de 2 a 5 minutos de tu día. Persiste en la repetición del mantra yo soy, yo soy, yo soy hasta que percibas una palpable transformación en tu vibración energética. Ahora, si deseas liberar tu mente del flujo incesante de pensamientos que te arrastran hacia abajo, es hora de dejar a un lado los correos electrónicos pendientes, las notificaciones de las redes sociales y las preocupaciones cotidianas.
Concéntrate únicamente en el poder del yo soy, tomando un respiro entre cada repetición para absorber y sentir verdaderamente la resonancia de estas palabras. Cuando notes un cambio, sabrás que has alcanzado un plano superior de conciencia, una conexión íntima con la energía divina, el espíritu o cualquier nombre que resuene contigo. No te detengas aquí, sigue cultivando este ritual sagrado y observa transformaciones duraderas en tu vida. Estás a punto de descubrir el poder transformador que reside en este breve pero profundo ejercicio diario. Aquí tienes un consejo valioso para potenciar tus afirmaciones. Comienza a cultivar una nueva imagen mental de ti mismo, forjando una identidad renovada y empoderada. Vamos a concretizar esto con un ejemplo práctico. Supongamos que deseas manifestar $10,000. Así es como puedes hacerlo. Emplea esta técnica afirmando con convicción. Yo soy un imán para $10,000. Estoy agradecido por esos $10,000 que están fluyendo en mi dirección. Toda la riqueza y la felicidad llegan a mi vida en perfecta armonía. Un consejo adicional para neutralizar posibles pensamientos negativos, descritos por la maestra Méndez como nubes oscuras, es asegurarte de que cada deseo o visualización se haga en armonía con el universo, liberando así cualquier negatividad arraigada en tu subconsciente. Mientras te deleitas en el poder vibrante de estas palabras, permítete visualizar con claridad cristalina, sintiendo el peso de los billetes en tus manos y saboreando la celebración de la llegada de esos $10,000. Mientras continúas expresando tu gratitud por la prosperidad que está en camino, deposita tu confianza en la sabiduría infinita del universo y en tu capacidad para alinearte con las oportunidades que te llevarán a tu objetivo. Recuerda mantener la receptividad a la sincronicidad y estate atento a las señales que te guiarán hacia tu grandiosa manifestación. Comprende que atraer la abundancia financiera que anhelas no es una tarea imposible, ya que por naturaleza eres un imán para la prosperidad. Esto es una verdad incuestionable. Permanece firme en la repetición de estas afirmaciones y en la práctica de la visualización creativa, permitiendo que se infiltren y reformulen tu mentalidad. En poco tiempo, la duración dependiendo de la profundidad de las creencias arraigadas en tu subconsciente, sentirás una ola de energía poderosa brotando dentro de ti, marcando el exitoso final del proceso. Puede ser en 3 minutos o incluso 5 minutos. Cuando percibas esa fuerza vibrante pulsando en tu interior, sabrás que la transformación ha concluido. Tengo una fe genuina de que al abordar esta práctica con convicción y fe inquebrantable, la prosperidad que deseas se manifestará en tu vida pronto. Recuerda siempre alinear tus peticiones con el bien mayor, armonizando con la energía del universo. A partir de este momento, posees la llave maestra para desbloquear riquezas inimaginables. No dejes de aplicar este valioso conocimiento diariamente, utilizando el poder creativo de estas 2 palabras mágicas. Continúa nutriendo la creencia en ti mismo y en tus sueños, siempre con la orientación divina. Antes de concluir, permíteme compartir una última perla de sabiduría de Neville que potenciará aún más tu jornada de manifestación. Él nos enseña que los pensamientos que cultivamos en los momentos finales antes de quedarnos dormidos tienen un poder manifiesto significativo. Esta sabiduría no es exclusiva de Neville ni siquiera de Jesús de Nazaret, a quien consideraba el maestro metafísico supremo. Jesús nos aconsejaba no acostarnos sin haber perdonado a nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué quería transmitir con esto? Simplemente que no debemos entregarnos al sueño llevando consigo sentimientos de ira, resentimiento o cualquier otra emoción negativa en nuestros corazones. De hecho, si profundizas en el estudio de una poderosa obra titulada Un curso de milagros, descubrirás que es la piedra angular para la ocurrencia de milagros. Así que el primer paso para cualquier manifestación exitosa es purificar nuestro canal energético, nuestra aura. Esta es una práctica indispensable para presenciar transformaciones tangibles en nuestra realidad tridimensional. Además, el Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, un renombrado astrofísico francés que desarrolló la teoría del doble cuántico, nos ilumina con la revelación de que todos poseemos un doble energético, una contraparte cuántica que durante el sueño profundo viaja a través de diferentes dimensiones.
Esta jornada nocturna es un momento en el que nuestra alma se aventura más allá de los límites de nuestro mundo tridimensional. Es durante estos momentos mágicos que tienes la oportunidad de canalizar estas fuerzas manifestadoras e integrarlas en tu realidad. El arte de pedir o rezar correctamente radica en cultivar la sensación de que lo que deseas ya se ha manifestado aquí y ahora, en el momento presente. Es por eso que el Maestro Jesús nos enseñó que al orar, si crees que ya has recibido lo que pediste, así se te concederá. Adoptando esta actitud, puedes acelerar significativamente todas tus manifestaciones. Esta es la verdadera esencia de la ley de la Asunción, un principio que Neville enfatizaba continuamente. Es necesario anclar tus asunciones en el corazón, reconociendo que todo el universo reside dentro de él. Comprende que, como Jesús afirmaba, lo que expresas verbalmente es un reflejo de lo que habita en tu corazón. Está científicamente comprobado que el corazón emite poderosas cargas electromagnéticas, lo que significa que cada palabra pronunciada lleva consigo una energía vibrante que resuena a través del universo y del campo cuántico, creando ondas de transformación y manifestación. Cuando asimilas plenamente esta verdad y la incorporas en tu rutina diaria, alcanzas un estado donde la línea entre la fantasía y la realidad se vuelve tenue. Comienzas a nutrir una fe inquebrantable de que lo que deseas ya es una realidad palpable, viviendo esta verdad en el santuario sagrado de tu corazón. Con esta comprensión profunda, estás listo para abrir las puertas a la manifestación de tus deseos más profundos. Al dedicarte a esta práctica con consistencia, notarás que tus manifestaciones comienzan a tomar forma y a materializarse en tu vida cotidiana. Es por eso que el momento antes de quedarte dormido es de suma importancia, especialmente cuando invocas el poder transformador de las palabras yo soy, unido a la visión de lo que deseas manifestar. Estoy ansioso por saber en los comentarios si estás listo para embarcarte en esta jornada transformadora y, si me permites, me gustaría pedirte un gran favor. ¿Podrías compartir este video con todos aquellos a quienes amas profundamente, animándolos también a dominar el arte de la manifestación y unirse a ti en este viaje imperante? Esta técnica es verdaderamente poderosa y representa una expresión pura de amor. Bueno, almas prósperas, si han encontrado valor e inspiración en este video, les invito a mostrar su aprecio haciendo clic en el botón de me gusta, suscribiéndose al canal y, por supuesto, activando las notificaciones para asegurarse de no perderse ninguno de los enriquecedores contenidos que están por venir. Recuerden siempre que son personas de valor inestimable y extraordinarias, dotadas de la capacidad de crear y manifestar maravillas en su propia realidad. Quiero adelantarles que los próximos videos están llenos de perspicacia, sabiduría y cubren áreas de desarrollo personal, intelectual y metafísico, todo para ayudarles a alcanzar niveles más altos en su jornada diaria. Les envío las más vibrantes energías, frecuencias y bendiciones para iluminar sus vidas. Hasta la próxima.